Si entras a cualquier farmacia moderna, en cualquier ciudad del mundo, desde Nueva York hasta Buenos Aires, te rodea una sensación de seguridad aséptica. Luz blanca, estantes ordenados, aire acondicionado. Es un templo de la salud, y en el centro de ese templo casi siempre verás un logo que conoces desde niño. Un círculo simple, una cruz formada por 5 letras repetidas en horizontal y vertical. B-A-Y-E-R. Para la mayoría de nosotros, ese logo es sinónimo de alivio. Es la aspirina que tomaste cuando tenías fiebre. Es el jarabe que te daba tu madre. Es la ciencia alemana, precisa, confiable, dedicada, como dice su famoso eslogan, a una vida mejor. Nos han enseñado a confiar en esa cruz verde o azul. Nos han condicionado a creer que lo que hay dentro de esas cajas fue diseñado exclusivamente para nuestro bienestar. Pero esa confianza es una ilusión. Una fachada de marketing construida cuidadosamente durante 160 años para ocultar una realidad mucho más oscura. Porque si pudieras raspar la pintura blanca de ese logo, si pudieras mirar a través del microscopio de la historia, no verías moléculas de curación. Verías sangre. Verías la adicción masiva de millones de niños. Verías experimentos en seres humanos. Y verías el nacimiento de la sustancia más destructiva que jamás haya azotado a la humanidad. Esta no es la historia de una empresa benevolente que cometió algunos errores en el pasado. Es la crónica de una entidad que descubrió muy pronto en su historia que la muerte es un negocio mucho más rentable que la vida. Es la historia de cómo un pequeño taller de tintes en el valle del río Wupper se transformó en el mayor narcotraficante legal de la historia, vendiendo heroína pura como remedio para la tos infantil. Olvida todo lo que crees saber sobre ética médica. Estamos a punto de entrar en un mundo donde los pacientes no son personas, sino clientes, y donde los efectos secundarios no importan, siempre que las ganancias sigan fluyendo. Bienvenido a la verdadera historia de Bayer. Bienvenido a la farmacia del infierno. Para entender el origen de este monstruo, debemos viajar al pasado. Debemos dejar atrás la limpieza de los laboratorios modernos y descender al caos sucio y ruidoso de la Revolución Industrial. Alemania, 1863. El país cambia a una velocidad vertiginosa. Las viejas ciudades medievales son devoradas por fábricas de ladrillo rojo que escupen humo negro al cielo las 24 horas del día. El aire huele a azufre y carbón. El río Rin, que alguna vez fue fuente de poesía romántica, es ahora una arteria industrial contaminada por los desechos químicos de una nueva era. En el pequeño pueblo de Barmen, hoy parte de Wuppertal, 2 hombres forman una sociedad improbable. Friedrich Bayer es un vendedor, un hombre con un instinto comercial tan afilado como una navaja. Johann Friedrich Bescott es un maestro tintorero, un alquimista de la era moderna que sabe manipular químicos para crear colores. En principio, no querían curar a nadie. Querían teñir ropa. En aquella época, la química sintética estaba en pañales y el gran negocio era crear tintes artificiales para la industria textil. El mundo quería colores vivos, fucsina, anilina, y Bayer y Bescott estaban dispuestos a dárselos. Su primera fábrica no era un centro de investigación médica, era una cocina de venenos. Los trabajadores manipulaban arsénico y metales pesados con las manos desnudas. Los residuos se vertían directamente al río. La esperanza de vida de un empleado era corta, pero las ganancias eran enormes. Sin embargo, a finales del siglo XIX, la ciencia dio un giro inesperado. Los químicos descubrieron que los mismos subproductos del alquitrán de hulla, usados para fabricar tintes azules y rojos, también tenían efectos extraños en el cuerpo humano. Algunos bajaban la fiebre, otros quitaban el dolor. Bayer, siempre con la nariz apuntando al dinero, olió una oportunidad. El mercado de medicamentos estaba totalmente desregulado. No había FDA, ni ensayos clínicos obligatorios, ni leyes de protección al consumidor. Si podías embotellar un líquido y convencer a la gente de que curaba algo, podías hacerte rico.
La empresa decidió transformarse. Construyeron un enorme complejo nuevo en Elberfeld. Contrataron un ejército de jóvenes químicos ambiciosos, dándoles una sola orden: inventen cosas que podamos patentar. No buscaban la verdad científica, buscaban propiedad intelectual. Querían moléculas que les pertenecieran exclusivamente. En este ambiente de fiebre del oro químico entra nuestro trágico protagonista, un hombre cuyo nombre debería ser tan famoso como el de Louis Pasteur o Alexander Fleming, pero a quien la historia ha relegado a una nota al pie ambigua. Su nombre era Felix Hoffmann. Felix Hoffmann no tenía aspecto de villano. Era un joven químico alemán típico de su época, meticuloso, serio, con gafas redondas y un bigote cuidadosamente arreglado. Trabajaba en el departamento farmacéutico de Bayer bajo la supervisión de Heinrich Dresser, un hombre cuya ambición y falta de escrúpulos jugarían un papel central en esta tragedia. Hoffmann tenía una motivación personal para su trabajo. Su padre, un industrial retirado, sufría de reumatismo paralizante. Sus articulaciones estaban inflamadas y cada movimiento era una tortura. En aquella época, el único remedio común para el reumatismo era el ácido salicílico, una sustancia derivada de la corteza del sauce. Pero el ácido salicílico tenía un problema terrible. Era corrosivo. Quemaba el estómago de los pacientes, causando úlceras y vómitos con sangre. El padre de Hoffmann enfrentaba una elección imposible: vivir con un dolor insoportable en las rodillas o vivir con un dolor insoportable en el estómago. Félix se obsesionó con encontrar una solución. Pasaba noches en el laboratorio mezclando frascos, buscando la manera de modificar la estructura química del ácido para hacerlo tolerable. Y el 10 de agosto de 1897 lo logró. Mediante un proceso llamado acetidación, Hoffmann logró sintetizar una forma pura y estable del ácido acetil salicílico. Lo probó primero en sí mismo, luego en su padre. El resultado fue milagroso. El dolor desapareció y el estómago resistió. Había creado el analgésico perfecto. Bayer lo bautizó como aspirina, la A de acetilo y espir de la planta Spirea ulmaria, fuente del ácido. Si la historia hubiera terminado aquí, Felix Hoffmann sería recordado hoy como un santo laico, el hombre que quitó el dolor al mundo. La aspirina se convirtió en el medicamento más vendido de todos los tiempos, una píldora mágica que no solo aliviaba el dolor, sino que, como descubriríamos décadas después, prevenía los ataques al corazón. Era el ángel blanco de la farmacología. Pero el destino tiene un sentido del humor macabro, porque en ese mismo laboratorio, en ese mismo banco de trabajo, solo 11 días después de descubrir la aspirina, Felix Hoffmann cometió el error que condenaría a millones. El 21 de agosto de 1897, Hoffmann continuó experimentando con la acetilación. Esta vez no usó ácido salicílico, usó morfina. La morfina, derivada de la amapola del opio, era el analgésico más potente conocido, pero era altamente adictiva. Los hospitales de Europa estaban llenos de soldados y pacientes convertidos en adictos a la morfina. La comunidad médica buscaba desesperadamente un sustituto, algo que calmara la tos. La tuberculosis era la primera causa de muerte, y el dolor, pero que no enganchara a la gente. Hoffmann mezcló morfina con ácido acético y la calentó durante horas. El resultado fue una sustancia blanca, cristalina, inodora, con sabor amargo. Químicamente se llamaba diacetilmorfina. Hoffmann no sabía lo que acababa de crear. Pensó que había hecho con la morfina lo que había hecho con la aspirina: crear una versión más segura y tolerable. No podría haber estado más equivocado. Al acetilar la morfina, la había hecho mucho más soluble en grasas. Esto significaba que al entrar al cuerpo, la sustancia podía cruzar la barrera hematoencefálica, la defensa del cerebro, mucho más rápido que la morfina original. Era una bomba de poder concentrado. Como era costumbre en Bayer, los primeros sujetos de prueba fueron los propios trabajadores de la fábrica y los químicos. Se les dio la sustancia en pequeñas dosis. Sus reacciones fueron inmediatas y extáticas.
Los empleados reportaron que su tos desaparecía al instante. Pero más importante aún, reportaron una sensación extraña y poderosa. Decían sentirse eufóricos, invencibles, capaces de todo. Su miedo desaparecía, su fatiga desaparecía, su tristeza desaparecía. En alemán, describían la sensación como heroisch, heroica. Heinrich Dresser, el jefe de Hoffmann, vio los informes y sus ojos brillaron. No vio peligro, vio una marca. Si los hace sentir como héroes, dijo, entonces lo llamaremos heroína. Y así, en un acto de bautismo corporativo que hoy parece un chiste de mal gusto, nació la marca registrada más infame de la historia. El ángel y el demonio habían nacido en el mismo mes, del mismo padre. Pero mientras la aspirina estaba destinada a curar, la heroína estaba destinada a esclavizar. Lo que ocurrió después es quizás el capítulo más vergonzoso en la historia de la medicina moderna. Hoy asociamos la heroína con jeringas sucias, callejones oscuros y vidas destruidas. Pero en 1898, la heroína de Bayer llegó al mercado vestida de gala. Bayer lanzó una campaña publicitaria global que haría palidecer a las agencias de marketing actuales. No vendían la heroína como último recurso para pacientes terminales. La vendían como un medicamento familiar. Imagina abrir una revista de salud de la época. Pasas la página y ves una ilustración conmovedora. Una joven madre con el cabello recogido sosteniendo una cuchara frente a la boca de un pequeño niño que llora. El texto en tipografía elegante dice: la tos desaparece. El niño duerme tranquilo. Heroína Bayer, el sedante seguro para la tos. Bayer envió miles de muestras gratuitas a médicos en Europa y Estados Unidos. Regalaban frascos de heroína pura a los doctores para que los probaran con sus pacientes. Y la recomendación oficial de la empresa era escalofriante. Se sugería su uso para bronquitis, asma, tuberculosis e incluso para los cólicos menstruales. Pero la mentira más grande, la que realmente convirtió esto en un crimen, fue la afirmación de seguridad. Heinrich Dresser, el jefe de laboratorio que recibía regalías por cada gramo de heroína vendido, publicó artículos científicos afirmando categóricamente que la heroína no creaba adicción. Es más, Bayer tuvo la audacia de comercializar la heroína como la cura para la adicción a la morfina. La lógica era perversa. Si tienes un paciente adicto a la morfina, dale heroína. Es más potente, así que necesita menos cantidad, y como no crea adicción, podrás curarlo. Era como intentar apagar un incendio echándole gasolina. Miles de adictos a la morfina cambiaron a la heroína, descubriendo con horror que la nueva droga era infinitamente más difícil de dejar. El remedio de Bayer convirtió una crisis médica en una epidemia social. Durante la primera década del siglo XX, la producción de heroína en la planta de Bayer se disparó. Producían toneladas cada año. Se exportaba a todo el mundo. En Estados Unidos, podías comprar el jarabe de heroína de Bayer por correo sin receta médica. Los alpinistas la tomaban para tener más resistencia en las montañas. Los cantantes de ópera la usaban para aclararse la garganta antes de un concierto. Era la droga de moda. Era la Coca-Cola de los analgésicos. Las ganancias de la heroína financiaron la expansión masiva de Bayer. Esos hermosos edificios de ladrillo en Leverkusen, los laboratorios modernos, las villas de los ejecutivos, todo fue construido ladrillo a ladrillo con el dinero de los adictos. La empresa se convirtió en un gigante global, respetado y admirado. Pero en las sombras, la realidad comenzaba a agrietar la fachada de marketing. A partir de 1902, comenzaron a llegar cartas a las oficinas de Bayer. Cartas de médicos preocupados, cartas de directores de manicomios. Reportaban casos extraños, pacientes que, una vez curada su tos, se negaban a dejar de tomar el jarabe. Madres que vendían sus joyas para comprar más medicina para sus hijos. Hombres irrespetables que perdían sus empleos y terminaban mendigando en las calles con la piel gris y los ojos hundidos, suplicando una dosis más de la droga heroica.
Se acuñó un nuevo término médico: heroínismo. En los hospitales de Nueva York y Filadelfia, las salas de emergencia se llenaron de una nueva clase de zombies. Eran los primeros adictos a la heroína de la historia, y todos tenían algo en común. Habían comenzado su adicción con una botella que tenía la cruz de Bayer en la etiqueta. La comunidad médica internacional comenzó a dar la voz de alarma. Para 1910, los informes sobre la toxicidad y capacidad adictiva de la heroína eran imposibles de ignorar. Se demostró que el cuerpo metabolizaba la heroína, convirtiéndola de nuevo en morfina, pero a una velocidad y concentración que el cerebro no podía manejar. ¿Y qué hizo Bayer ante esta evidencia abrumadora? Aquí vemos el verdadero rostro de la corporación. No hubo retiro voluntario. No hubo disculpa pública. Hubo una estrategia de defensa agresiva. Carl Duisberg, el nuevo hombre fuerte de Bayer, un personaje del que veremos mucho más en esta historia, ordenó a sus representantes silenciar a los críticos. Decían que los médicos no sabían usar el producto, que los casos de adicción eran anomalías o culpa de la debilidad moral de los pacientes. Bayer continuó produciendo y vendiendo heroína hasta 1913, cuando la presión legal y pública se volvió insostenible. Pero incluso entonces no detuvieron las ventas globales de inmediato. Continuaron vendiéndola en países con regulaciones más laxas durante años. Cuando la producción finalmente cesó de manera oficial, el daño ya era incalculable. Bayer había creado una plaga. Habían liberado al genio de la botella, y ese genio tenía una aguja en la mano. El legado de Felix Hoffmann es una paradoja dolorosa. Murió en 1946, solo y olvidado en Suiza. En su obituario, se celebró su invención de la aspirina. Nadie mencionó a la otra hija. Pero la historia no olvida. Sin embargo, para los ejecutivos de Bayer, la crisis de la heroína no fue un fracaso moral. Fue simplemente un tropiezo comercial. Habían aprendido una valiosa lección. La química tiene poder absoluto sobre la vida humana, y ese poder es monetizable. Mientras el mundo se preparaba para la Primera Guerra Mundial, Bayer ya no pensaba en jarabes para la tos. Pensaba en algo más grande. Si podían manipular moléculas para matar el dolor, ¿no podían también manipularlas para matar enemigos? La inocencia de la ciencia había muerto en ese frasco de heroína. Ahora se abría la puerta a una nueva era, una era donde los químicos no usarían batas blancas, sino uniformes militares. Una era donde el objetivo no sería curar individuos, sino exterminar ejércitos enteros. En el próximo capítulo dejaremos los hospitales civiles y entraremos en las trincheras llenas de barro de Ypres. Veremos cómo el Consejo de los Dioses de la industria química alemana se reunió para crear el arma definitiva. Veremos cómo Bayer pasó de vender veneno en pequeñas botellas a lanzar veneno en nubes verdes que quemaban los pulmones de miles de soldados en segundos. La farmacia del infierno acaba de abrir sus puertas, y el infierno está a punto de desatarse. 1914. Europa es un barril de pólvora a punto de explotar, y Alemania es la mecha. En Leverkusen, la ciudad que Bayer había construido prácticamente desde cero para albergar su imperio, las chimeneas ya no solo escupen humo blanco de vapor. Comienzan a escupir algo más denso, más oscuro. Felix Hoffmann fue el científico ingenuo que creó la heroína por accidente. El hombre que ahora se sienta en el trono de Bayer es una criatura muy diferente. Su nombre es Carl Duisberg. Duisberg no es un simple químico, es un titán. Es el Napoleón de la industria química, un hombre con bigote imperial que vive en una villa palaciega dentro del complejo de la fábrica, rodeado de jardines japoneses y sirvientes, mientras a pocos metros de su ventana, miles de trabajadores respiran vapores tóxicos. Duisberg tiene una visión del mundo aterradora en su simplicidad. La química es poder, y el deber de la industria no es servir a la humanidad, sino servir al Estado alemán y a los accionistas. Cuando la Primera Guerra Mundial estalla en agosto de 1914, la mayoría de las empresas ven el conflicto con miedo.
Duisberg lo ve como la oportunidad definitiva. El ejército alemán, la máquina de guerra más temida del planeta, tiene un problema crítico. Alemania está bloqueada por la Marina británica. No pueden importar salitre de Chile, el ingrediente esencial para fabricar pólvora y explosivos. Sin nitratos, los cañones del Kaiser se silenciarán en 6 meses. El alto mando militar entra en pánico. Convocan a los industriales, y aquí es donde Karl Duisberg y sus colegas químicos hacen un pacto fáustico que cambiará la historia. Le prometen al Kaiser que la ciencia alemana resolverá lo que la geografía les niega. «Denos dinero», dicen, «y extraeremos explosivos del aire». Se referían al proceso de fijación de nitrógeno desarrollado por otro nombre infame, Fritz Haber. Bayer, junto con sus competidores BASF y Hoechst, transforma sus líneas de producción de la noche a la mañana. Las máquinas que prensaban tabletas de aspirina son reconfiguradas. Los tanques que mezclaban jarabe para la tos se llenan de ácido nítrico y tolueno. La farmacia del infierno deja de fingir que le importa la salud. Se convierte oficialmente en el arsenal del Reich. En Leverkusen se fabrican millones de toneladas de explosivos de alto poder. Cada bala que mata a un soldado francés en el Marne, cada obús que destruye una trinchera en el Somme, lleva el sello invisible de la industria química que dirige Duisberg. Pero los explosivos eran solo el comienzo. La guerra de trincheras se estancó. Los generales necesitaban algo nuevo, algo que pudiera sacar a las ratas de sus agujeros, algo que matara no con fuerza bruta, sino con terror científico. Y Karl Duisberg tenía la respuesta en sus laboratorios de tintes. 22 de abril de 1915. Ypres, Bélgica. Es una tarde de primavera engañosamente hermosa. En las trincheras aliadas, soldados franceses y argelinos descansan. Llevan meses combatiendo, pero hoy el frente está tranquilo. Demasiado tranquilo. De repente, a las 5 de la tarde, los vigías notan algo extraño en las líneas alemanas. No es un ataque de infantería, no es un bombardeo. Es una nube, una niebla densa de color amarillo verdoso antinatural que se arrastra cerca del suelo, movida por un suave viento del norte hacia las trincheras aliadas. Los soldados la miran con curiosidad. ¿Es humo para ocultar un avance? ¿Es una condición meteorológica extraña? Entonces la nube alcanza la primera línea y el infierno se desata. El aire se llena de un olor acre, una mezcla de piña podrida y cloro de piscina concentrado 1000 veces. Los hombres comienzan a toser, pero no es una tos normal. Es una convulsión violenta. Se llevan las manos a la garganta, sus ojos arden como si les hubieran arrojado ácido. El gas cloro, al contacto con la humedad de los pulmones, se convierte en ácido clorhídrico. Literalmente, los soldados se disuelven por dentro. Se ahogan en sus propios fluidos en tierra seca. El pánico es total. Miles de hombres salen de las trincheras corriendo a ciegas, escupiendo sangre, cayendo al suelo con la piel azul por falta de oxígeno. La línea francesa colapsa en minutos. 6.000 hombres mueren esa tarde, de una manera tan horrible que incluso los veteranos más curtidos lloran al verlo. Ese gas no apareció de la nada. Fue fabricado, embotellado y suministrado por las grandes empresas químicas alemanas, con Bayer a la cabeza. Karl Duisberg no estaba horrorizado, estaba orgulloso. Visitó personalmente el frente para ver los resultados de su trabajo. Para él y para Fritz Haber, el gas no era un crimen de guerra, era una forma humana de acortar el conflicto. La muerte por gas es más dulce que ser destrozado por una granada, decían en sus clubes privados mientras fumaban puros. Bayer se volcó completamente en la producción de armas químicas. En sus fábricas se creó una escuela de guerra química. Sí, una escuela corporativa. Allí, los oficiales del ejército alemán no aprendían a curar. Aprendían la mejor manera de dispersar veneno según la dirección del viento. Los científicos de Bayer, los mismos que habían buscado la cura para el reumatismo, ahora calculaban la densidad necesaria de fosgeno
para matar a un batallón en 3 minutos. La escalada fue rápida y brutal. El cloro era fácil de detectar, así que inventaron algo peor: el fosgeno, un gas invisible que huele a heno recién cortado y mata horas después de respirarlo, cuando los pulmones se llenan de líquido mientras la víctima duerme. Y luego llegó el rey de los horrores, el gas mostaza, también conocido como la cruz amarilla. Este gas, producido en masa en las plantas de Bayer, no necesitaba ser respirado. Era un agente vesicante. Si tocaba tu piel, te quemaba. Si tocaba tu ropa, la atravesaba. Los soldados que sobrevivían a los ataques de mostaza quedaban ciegos, con sus cuerpos cubiertos de ampollas gigantes llenas de pus amarillo, tosiendo pedazos de su propio revestimiento bronquial. Era una tortura química diseñada para durar semanas antes de la muerte. Durante 4 años, la ciencia alemana, financiada por los marcos de Bayer y sus socios, convirtió los campos de Europa en un laboratorio de exterminio. Y mientras los soldados morían, las acciones de la empresa subían. La guerra era, ante todo, un excelente negocio. 1918. Alemania pierde la guerra. El Kaiser huye. El Tratado de Versalles intenta poner de rodillas a la nación. Los aliados confiscan las patentes de Bayer. En Estados Unidos, la filial de Bayer es subastada como propiedad enemiga. Así nace Sterling Drug, que vendería aspirinas de Bayer en América durante décadas sin tener ninguna relación con Alemania. Parecía el fin. Bayer había perdido sus mercados, sus patentes internacionales y su reputación. Pero Karl Duisberg no era un hombre que aceptara la derrota. Miró el panorama de posguerra con su hiperinflación y caos político y llegó a una conclusión que definiría el siglo XX. La competencia es un lujo que no podemos permitirnos, dijo. Debemos convertirnos en un solo cuerpo. Duisberg propuso algo radical. No una simple alianza, sino una fusión total de toda la industria química alemana. Bayer, BASF, Hoechst, Agfa, Griesheim Electron y Bayer Thermir. Todos los gigantes que habían fabricado gas y explosivos debían unirse bajo un solo mando. En 1925, el sueño de Duisberg se hizo realidad. Nació IG Farben Industrie AG. El nombre era técnico y aburrido: Comunidad de Intereses de la Industria de los Tintes. Pero la realidad era que acababa de nacer la corporación más poderosa de Europa y posiblemente del mundo. IG Farben no era una empresa normal, era un estado supranacional. Tenía su propia política exterior. Tenía su propia red de espionaje industrial. Tenía minas de carbón, plantas eléctricas, bancos y ferrocarriles. Controlaba el 100% de la producción de tintes alemanes, el 85% de los explosivos y casi toda la producción de medicamentos. Si eras alemán en 1925, IG Farben era dueña de tu vida. La aspirina que tomabas era suya. El carrete de tu cámara era suyo. El fertilizante que hacía crecer tu comida era suyo. Y aunque no lo sabías, el gas que te mataría en el futuro también sería suyo. Karl Duisberg se convirtió en presidente del Consejo de Supervisión. Era el dios de este nuevo Olimpo químico. Construyó el edificio de oficinas más grande de Europa en Frankfurt, el edificio IG Farben, una colosal estructura de travertino y mármol que gritaba poder y dominación. Los ascensores no paraban en todos los pisos. Los ejecutivos estaban físicamente por encima de los empleados. En estas oficinas de Frankfurt, el Consejo de los Dioses, como se llamaban a sí mismos los directores, comenzó a planear el futuro. No les importaba la República de Weimar, no les importaba la democracia. Les importaban el orden, la eficiencia y las ganancias. Y a finales de los años 20, comenzaron a notar a un político agitador en Múnich, un hombre con un pequeño bigote y una voz hipnótica que hablaba de restaurar la grandeza de Alemania, de romper las cadenas de Versalles y de conquistar espacio vital en el este. Al principio,
Los aristócratas corporativos de IG Farben miraban a Adolf Hitler con desdén. Lo consideraban un vulgar cabo bohemio. Pero Karl Duisberg y sus sucesores eran pragmáticos. Escucharon lo que Hitler prometía: rearme, autosuficiencia, eliminación de los sindicatos comunistas. Hitler necesitaba caucho sintético para sus camiones, porque Alemania no tenía colonias tropicales. Necesitaba gasolina sintética para sus tanques, porque Alemania no tenía petróleo. Y solo había una entidad en el mundo capaz de crear esos milagros a escala industrial: IG Farben. La química y el nazismo estaban hechos el uno para el otro. Ambos creían en la superioridad técnica. Ambos creían en remodelar el mundo a través de la voluntad y la ciencia. Y ambos carecían completamente de compasión humana. En 1932, un año antes de que Hitler tomara el poder, tuvo lugar una reunión crucial. Los ejecutivos de IG Farben abrieron sus chequeras. Financiaron la campaña electoral del partido nazi con millones de marcos. Fue la mejor inversión de su historia. Cuando Hitler se convirtió en canciller, IG Farben se convirtió en la empresa del régimen. Y Bayer, como uno de los pilares fundadores del cártel, estaba lista para su acto más oscuro. Habían pasado de la heroína al gas mostaza. Ahora se preparaban para algo aún peor: la esclavitud industrial y el genocidio mecanizado. El escenario estaba listo. La fábrica de Auschwitz estaba a punto de dibujarse en los planos, y el gas Ciclón B, un simple pesticida azul, esperaba en los almacenes su terrible destino. Berlín, 20 de febrero de 1933. La noche es helada, pero dentro de la residencia oficial del presidente del Reichstag, el ambiente es eléctrico. Hermann Göring ha convocado a la élite industrial de Alemania. Los hombres más ricos del país, los dueños de chimeneas y minas, salen de sus oscuras limusinas. Entre ellos, caminando con la confianza de quien sabe que es dueño del futuro, están los ejecutivos de IG Farben, con el espíritu de Karl Duisberg flotando sobre ellos. Adolf Hitler entra a la sala. No grita, no gesticula como lo hace en las plazas públicas. Habla con calma a los empresarios. Les promete orden. Les promete que los sindicatos serán aplastados. Les promete que el ejército alemán volverá a ser el más grande del mundo. Pero sobre todo, les pide algo: dinero. Fondos para la campaña electoral que consolidará su poder absoluto. Los ejecutivos de IG Farben no dudan. Son pragmáticos. Saben que la guerra que Hitler está planeando requerirá químicos a una escala nunca vista antes. Esa noche, el cártel químico firma un cheque por 400.000 marcos imperiales. Es la donación más grande de la noche. Es el anticipo de una asociación que convertirá los laboratorios de Bayer y sus socios en los arquitectos de una pesadilla industrial. A partir de ese momento, la distinción entre el Estado nazi e IG Farben desaparece. Se convierten en una sola entidad. El gobierno proporciona el capital y los objetivos. La empresa proporciona la ciencia y la ejecución. Hitler sabe que sin los químicos de Leverkusen y Frankfurt, sus tanques se detendrían por falta de combustible, y sus soldados marcharían descalzos por falta de caucho. E IG Farben se convierte en el Ministerio de Química del Tercer Reich. Pero mientras los ingenieros diseñan procesos para sintetizar gasolina del carbón, en los departamentos de pesticidas se gesta un horror de naturaleza diferente. Un horror que no se mide en octanos, sino en vidas humanas por minuto. Volvamos por un momento a los laboratorios de Bayer en los años 20. Allí, un equipo de científicos había perfeccionado un producto para la higiene pública. El Ciclón B eran pequeñas bolitas de yeso impregnadas con cianuro de hidrógeno. Se usaba para desinfectar barracas, barcos y trenes. Era un veneno extremadamente eficaz contra los piojos, portadores del tifus. Por ley, el Ciclón B debía contener un agente de advertencia, una sustancia química irritante que desprendía un olor acre y hacía llorar los ojos. Era una medida de seguridad esencial. Si un humano lo olía, sabía que debía correr. Era la diferencia entre un pesticida y un arma química. Sin embargo, en 1941,
cuando los líderes nazis en la conferencia de Wannsee decidieron que el asesinato en masa debía industrializarse, los pedidos de Ciclón B que llegaban a Deges, la filial controlada por IG Farben, comenzaron a cambiar. Las SS hicieron una solicitud técnica inusual. Pedían que el Ciclón B se fabricara sin el agente de advertencia. Querían un gas inodoro. Querían que las víctimas no supieran que estaban muriendo hasta que fuera demasiado tarde. Los ejecutivos de IG Farben podrían haber dicho que no. Podrían haber alegado regulaciones de seguridad o ética médica. Pero no lo hicieron. Al contrario, aceleraron la producción. Entendían perfectamente para qué se usaría un pesticida inodoro en un campo de concentración. El gas que alguna vez salvó vidas matando piojos iba a ser ahora la herramienta principal para el exterminio de millones. Cada lata de Ciclón B que llegaba a Auschwitz llevaba un sello de ganancia para IG Farben. La muerte se convirtió en un producto de consumo masivo, con facturas, plazos de entrega y controles de calidad. La farmacia del infierno había encontrado su producto estrella, el asesinato por catálogo. Pero el gas era solo parte del negocio. IG Farben tenía un proyecto mucho más ambicioso. Querían construir la planta química más grande de la historia de la humanidad, una ciudad industrial que sería el orgullo de la tecnología alemana. La llamaron la planta Buna, en honor a su caucho sintético. Buscaban un lugar con 3 características: acceso a líneas ferroviarias, abundancia de agua y una fuente inagotable de mano de obra barata. Encontraron el sitio perfecto en la Alta Silesia, cerca de un cruce de caminos llamado Oswiecim. Allí, IG Farben no solo colaboró con el campo de concentración de Auschwitz, construyeron su propio campo. Se llamó Auschwitz III, o Monowitz. Fue el primer campo de concentración de la historia financiado, construido y gestionado por una empresa privada. Una corporación farmacéutica y química ahora era dueña de esclavos. Imagina la escala de la construcción. Miles de toneladas de acero, kilómetros de tuberías, reactores gigantescos que se elevaban como catedrales de metal. Y bajo esas estructuras, una masa de seres humanos convertidos en piezas de repuesto. Los prisioneros que llegaban en trenes de ganado eran sometidos a una selección inmediata. Los que se consideraban aptos para el trabajo no eran enviados a las cámaras de gas de las SS. Todavía no. Eran enviados a la fábrica de IG Farben. La empresa los alquilaba al Estado nazi a una tarifa diaria: 4 marcos por un trabajador calificado, 3 marcos por un jornalero. Para la dirección de Bayer e IG Farben, estos hombres y mujeres eran calorías que se transformaban en trabajo. La lógica era brutalmente simple. Un prisionero tenía que producir más valor en trabajo del que costaba su comida y alojamiento. Y como la comida era agua sucia con cáscaras de papa y el alojamiento eran barracas de madera infestadas de ratas, la ganancia era inmensa. La esperanza de vida en Monowitz era incluso menor que en otros campos. El trabajo en la construcción de la planta Buna era agotador. Los prisioneros tenían que cargar bolsas de cemento de 50 kilos mientras corrían bajo los látigos de los capataces alemanes. Si un hombre caía y no podía levantarse, el capataz hacía una señal. El hombre era apartado y enviado en el próximo camión a Auschwitz-II-Birkenau para ser gaseado con el Ciclón B, producido por la misma empresa para la que acababa de trabajar. Era una máquina de reciclaje humano perfecta y aterradora. Es en este punto donde entramos en los archivos secretos de Bayer que mencionamos antes. Debemos detenernos en ellos porque representan la cima de la deshumanización científica. Mientras la fábrica de caucho crecía, los laboratorios farmacéuticos de Bayer en Leverkusen necesitaban datos. Querían probar nuevas vacunas contra el tifus, nuevos anestésicos y nuevos fármacos químicos. Pero las leyes de la ciencia requieren pruebas en humanos. Aquí es donde las cartas comerciales se convierten en evidencia de un crimen contra la humanidad. Los ejecutivos de Bayer escribían al comandante de Auschwitz con la frialdad de alguien que pide material de oficina. Necesitamos un lote de 150 mujeres sanas para probar una nueva preparación.
Cuando el campo respondió con un precio de 200 marcos por mujer, Bayer regateó. «Es demasiado caro. Ofrecemos 170 por cabeza». Esa diferencia de 30 marcos es la medida de la moralidad corporativa de la época. Finalmente, el trato se cerró. Las 150 mujeres fueron entregadas. Los científicos de Bayer les inyectaron sustancias experimentales. No buscaban curarlas. Buscaban observar cuánto tardaban en morir o qué efectos devastadores producían los medicamentos en sus órganos. La carta final, escrita con la tipografía oficial de Bayer, decía: «Los experimentos han concluido. Todos los sujetos han muerto. Nos pondremos en contacto con usted para el próximo envío». Todos han muerto. No había nota de arrepentimiento. No había investigación interna. Solo la necesidad de más material. Pero había alguien más en Auschwitz que trabajaba estrechamente con los químicos de Bayer. Un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de pesadilla médica. El doctor Josef Mengele. Mengele no era un lunático solitario. Era un investigador que buscaba prestigio académico en la Nueva Alemania, y gran parte de su financiamiento y suministros provenían de IG Farben. La empresa le suministraba medicamentos experimentales para probar en gemelos y niños. Mengele, a cambio, enviaba órganos humanos, muestras de sangre y notas detalladas de sus autopsias a los laboratorios de la empresa para su análisis. Había un flujo constante de tejidos humanos viajando desde los crematorios de Auschwitz hasta los microscopios de los científicos de Bayer. La ciencia para una vida mejor se había convertido en ciencia para una muerte eficiente. A medida que la guerra avanzaba hacia su inevitable fin, la planta Buna en Auschwitz nunca produjo ni un solo gramo de caucho sintético. Los bombardeos aliados y las dificultades técnicas lo impidieron. Pero eso no significó que IG Farben perdiera dinero. La empresa cobró por cada fase del proceso. Cobró por la construcción. Cobró por el gas Ciclón B, vendido a las SS para las cámaras de gas. Cobró por los experimentos médicos. Auschwitz fue para Bayer y sus socios una inmensa operación de facturación basada en el exterminio. Los ejecutivos vivían en una burbuja de lujo mientras, a pocos kilómetros, sus esclavos morían de hambre. Celebraban cenas de gala en los comedores de la fábrica, brindando con champán por los nuevos avances técnicos. Estaban convencidos de que eran los dueños del nuevo orden mundial. Creían que la historia la escriben los vencedores, y se sentían invictos. Incluso cuando el Ejército Rojo estaba a pocos kilómetros de la fábrica en enero de 1945, la mayor preocupación de los ejecutivos era destruir los archivos. Miles de documentos fueron quemados. La evidencia de la compra de las 150 mujeres, los contratos de suministro de gas, las fotos de las inspecciones de la dirección a las barracas de esclavos. Todo tenía que desaparecer. Pero la burocracia alemana era demasiado eficiente para su propio bien. Muchas copias de estas cartas se guardaban en otros departamentos. Muchos trabajadores subordinados no pudieron quemar todo. Y cuando los soldados aliados finalmente entraron en Leverkusen y Frankfurt, descubrieron el rastro de papel de la farmacia del infierno. La liberación de Auschwitz reveló al mundo una fábrica de IG Farben rodeada de cadáveres. Los fiscales estadounidenses, encabezados por Telford Taylor, no podían creer lo que veían. No estaban juzgando a soldados brutales. Estaban juzgando a los hombres más cultos y educados de Alemania. Doctores en química, expertos en finanzas, líderes industriales. En 1947 comenzó el juicio de IG Farben en Nuremberg. Fue el sexto de los juicios secundarios. El fiscal Taylor fue directo en su apertura. Estos hombres no son simplemente criminales de guerra, son los facilitadores necesarios del mal. Sin IG Farben, Hitler no habría tenido el gas para sus cámaras, ni el caucho para sus tanques, ni la gasolina para sus aviones. Son los verdaderos arquitectos del Holocausto. Los ejecutivos de Bayer se sentaron en el banquillo. Parecían indignados. Argumentaron que eran solo empresarios siguiendo órdenes. Dijeron que no sabían lo que pasaba en las cámaras de gas
a pesar de que ellos mismos vendían el gas y gestionaban el campo de esclavos de al lado. Parecía que el mundo finalmente iba a hacer justicia. Pero la política internacional estaba a punto de intervenir. La Guerra Fría comenzaba. Estados Unidos necesitaba una Alemania fuerte y reconstruida para detener a la Unión Soviética. Y para reconstruir Alemania necesitaban a los químicos. Necesitaban a los ejecutivos. Necesitaban a IG Farben. Lo que ocurrió después de los juicios es quizás la mayor bofetada a las víctimas en la historia. El veredicto fue asombrosamente leve. Muchos de los ejecutivos que habían firmado las órdenes de compra de esclavos fueron condenados a solo unos pocos años de prisión. Otros fueron absueltos. Y lo más increíble, la orden de disolver IG Farben terminó resultando en el renacimiento de sus partes originales. En 1952, Bayer renació como empresa independiente. Los mismos hombres que habían gestionado el horror durante la guerra simplemente se quitaron el uniforme del cártel y se pusieron el traje del nuevo Bayer. Fritz Termir, un ejecutivo de IG Farben condenado por esclavitud y asesinato en masa en Nuremberg, salió de prisión después de solo 5 años por buena conducta. ¿Y qué hizo? Fue nombrado presidente del Consejo de Supervisión de Bayer. El hombre que supervisó el horror de Auschwitz estaba de vuelta al mando de la ciencia para una vida mejor. La farmacia del infierno no solo sobrevivió a la guerra, se hizo más fuerte. Lavaron su imagen con el milagro económico alemán. Convirtieron sus laboratorios de guerra en modernos laboratorios de pesticidas y medicamentos de consumo masivo. El mundo decidió olvidar, porque necesitaba las píldoras y los químicos de Leverkusen. Pero la sombra de Auschwitz nunca abandonó a la empresa. El ADN de una corporación no se borra con un cambio de nombre o una campaña de marketing. Los métodos de manipulación, la falta de ética y la prioridad absoluta de las ganancias sobre la vida humana seguirían apareciendo en las décadas siguientes en escándalos de sangre contaminada y herbicidas tóxicos. En la próxima parte veremos cómo el Bayer de posguerra conquistó el mundo, ocultando su pasado nazi bajo una montaña de publicidad, mientras se preparaba para nuevos crímenes en la era moderna. El infierno ya no usaba uniformes de las SS. Ahora usaba bata de laboratorio y sonrisa corporativa. Esta es la cuarta parte de 6. En esta entrega nos adentramos en la gran amnesia de posguerra. Es la historia de cómo la justicia se arrodilló ante la conveniencia política y cómo los hombres que deberían haber pasado el resto de sus vidas tras las rejas por crímenes contra la humanidad terminaron recuperando sus lujosas oficinas y sus títulos de presidente. 1945. Alemania es un paisaje lunar de ladrillos aplastados, humo y silencio. En Leverkusen, las chimeneas de Bayer han dejado de rugir. Los edificios que alguna vez fueron la vanguardia de la ciencia mundial están parcialmente en ruinas, marcados por las cicatrices de los bombardeos aliados. El Consejo de los Dioses ha caído de su Olimpo. Los ejecutivos que ayer brindaban por la eficiencia de Auschwitz hoy se esconden en sus sótanos, quemando archivos frenéticamente, mientras escuchan el rugido de los tanques americanos cruzando el Rin. Parecía que el mundo finalmente iba a ajustar cuentas con la farmacia del infierno. Los soldados aliados que entraron en los complejos de IG Farben encontraron algo más que laboratorios. Encontraron evidencia de una depravación que desafiaba toda lógica. Encontraron las facturas del gas Ciclón B. Encontraron las cartas de compra de las 150 mujeres de Auschwitz por 170 marcos cada una. Encontraron informes de investigación que detallaban cuánto tardaba un pulmón humano en colapsar bajo el efecto de sus gases. El general Dwight D. Eisenhower, al ver la magnitud de la complicidad industrial con el Holocausto, fue categórico. Ordenó que IG Farben fuera completamente disuelta. La empresa es una amenaza para la paz mundial, dijo. Los planes originales eran desmantelar cada tubería, vender cada reactor y prohibir para siempre a esos hombres fabricar ni siquiera una aspirina. El mundo exigía justicia, y la justicia parecía estar en camino. Pero mientras los escombros de la guerra aún estaban calientes,
un nuevo miedo comenzó a filtrarse por las grietas de la diplomacia internacional. Un miedo que Bayer y sus ejecutivos sabían explotar con maestría maquiavélica. La Guerra Fría estaba naciendo. El telón de acero caía sobre Europa. Y de repente, Estados Unidos y Gran Bretaña se dieron cuenta de algo incómodo. Para detener el avance de la Unión Soviética, necesitaban que Alemania Occidental fuera una potencia económica. Y para que Alemania fuera una potencia, necesitaban a los químicos. Necesitaban a los gerentes. Necesitaban a los mismos hombres que habían servido a Hitler. La justicia estaba a punto de ser sacrificada en el altar de la conveniencia geopolítica. La farmacia del infierno estaba a punto de recibir una segunda oportunidad, y lo haría con un cinismo que dejaría al mundo sin palabras. En agosto de 1947, comenzó lo que debería haber sido el juicio definitivo contra el poder corporativo. El juicio de I.G. Farben fue el sexto de los 12 juicios celebrados ante los tribunales militares de Estados Unidos en Nuremberg. En el banquillo no había soldados uniformados, sino 24 de los ejecutivos más brillantes y educados de Alemania: doctores, ingenieros, financieros. La élite de Bayer, BASF y Hoechst. El fiscal jefe, Telford Taylor, abrió el caso con palabras que aún resuenan en los archivos de la historia. Estos hombres no son simplemente criminales de guerra en el sentido tradicional. Son los tecnócratas del exterminio. Sin su ciencia, sin su logística, sin su ambición corporativa, Hitler nunca podría haber llevado a cabo sus planes de conquista y genocidio. Los cargos eran abrumadores: planificación de una guerra de agresión, saqueo de propiedades en países ocupados, esclavitud masiva y asesinato. La evidencia de lo que ocurrió en la planta Buna de Auschwitz-Monowitz era irrefutable. Los fiscales presentaron documentos firmados por los propios acusados donde se discutía la tasa de mortalidad de los prisioneros como una simple variable de producción. Pero los acusados no mostraron ni un ápice de remordimiento. Se presentaron ante el tribunal con trajes impecables, con una arrogancia que indignó a los sobrevivientes presentes en la sala. Su defensa fue una obra maestra de manipulación legal. Argumentaron que eran simples empresarios, que no tenían poder sobre las decisiones políticas. Dijeron que no sabían para qué se usaba el Ciclón B, a pesar de que ellos mismos gestionaban las filiales que lo distribuían. Afirmaron que el uso de esclavos era una orden de las SS que no podían desobedecer sin arriesgar sus propias vidas. Solo seguíamos las leyes de la economía de guerra, dijeron. Para ellos, las 150 mujeres compradas en Auschwitz no eran personas, eran datos estadísticos. Lo que el mundo esperaba era una sentencia ejemplar: la horca para los cabecillas y cadena perpetua para el resto. Pero el clima político había cambiado. En Washington, la prioridad ya no era castigar a los nazis, sino reconstruir Alemania como un muro contra el comunismo. Los jueces americanos, influenciados por este cambio de vientos, dictaron sentencias que fueron recibidas con horror por las víctimas. De los 24 acusados, 10 fueron completamente absueltos. Los otros 13 recibieron ridículas sentencias de entre 1 y 8 años de prisión. Y lo más insultante: el tiempo que ya habían pasado en custodia se descontó de sus condenas. El mensaje era claro: el crimen corporativo, incluso cuando implica genocidio, tiene un precio muy bajo si eres útil para los nuevos dueños del mundo. Fritz Termer, el ejecutivo que supervisó personalmente la construcción de la fábrica de esclavos en Auschwitz y que defendió el uso de prisioneros argumentando que de todas formas no estaban acostumbrados a trabajar, fue condenado a solo 7 años. Salió de prisión en 1950 tras cumplir menos de 3 años por buena conducta. La farmacia del infierno no solo había sobrevivido al juicio, había ganado. El camino estaba despejado para la resurrección. 1951. I.G. Farben, el gigante que Eisenhower quería destruir, fue formalmente dividida. Pero no fue destruida. Simplemente se separó en sus componentes originales: Bayer, BASF y Hoechst. Era como si el monstruo se hubiera dividido en 3,
cada uno con la misma genética, la misma ambición y los mismos líderes. Bayer renació oficialmente como empresa independiente en Leverkusen. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. Cualquiera pensaría que después de un escándalo de tal magnitud, la empresa intentaría distanciarse de sus antiguos líderes nazis. Buscarían nuevas caras, sangre joven, una nueva ética. Pero hicieron exactamente lo contrario. En un despliegue de cinismo sin precedentes, los mismos hombres que acababan de salir de las prisiones aliadas fueron invitados a ocupar sus antiguos puestos de nuevo. Fritz Termer, el hombre que compró mujeres en Auschwitz, el criminal de guerra condenado, no se escondió en el exilio. En 1956 fue nombrado presidente del Consejo de Supervisión de Bayer. Sí, el hombre que supervisó el holocausto industrial era ahora el rostro del nuevo Bayer democrático. No fue el único. La lista de ejecutivos de Bayer de posguerra parece un censo de los juicios de Nuremberg. Ulrich Haberland, otro veterano de IG Farben, fue nombrado director general. Karl Burster, otro colaborador del régimen, tomó el mando de Hochst. La farmacia del infierno no solo seguía abierta. Los mismos farmacéuticos estaban de vuelta en el mostrador. Entonces comenzó la mayor operación de lavado de imagen en la historia corporativa. Bayer necesitaba que el mundo olvidara las cámaras de gas y recordara la aspirina. Invirtieron sumas astronómicas en publicidad. El eslogan «La ciencia para una vida mejor» quedó grabado en la mente de los consumidores. La cruz de Bayer brilló de nuevo en estadios, en farmacias de todo el mundo y en vallas publicitarias de Nueva York a Tokio. Recuperaron sus patentes internacionales. Lucharon en los tribunales para volver a ser dueños de la marca aspirina en todos los mercados. Se presentaron al mundo como el símbolo del milagro económico alemán, una empresa de científicos pacíficos dedicados al progreso y la salud de la humanidad. Leverkusen volvió a ser una ciudad próspera, y la gente que vivía allí, muchos de los cuales habían trabajado en la fábrica durante la guerra, guardó silencio. El pasado fue enterrado bajo una montaña de marcos alemanes y promesas de prosperidad. Pero el ADN de una corporación no cambia con una campaña de marketing. La cultura de la empresa, esa cultura de ganancias a cualquier costo, heredada de Karl Duisberg y los barones de IG Farben, permaneció intacta en los pasillos de Leverkusen. Y en los años 60 y 70, esa falta de escrúpulos volvería a manifestarse en una serie de desastres que demostrarían que el infierno nunca se fue. Solo cambió su uniforme de las SS por una bata de laboratorio y una sonrisa de vendedor. Aunque Bayer intenta distanciarse de otros desastres farmacéuticos de la época, la mentalidad de la industria química alemana de posguerra seguía siendo la misma. Un ejemplo clave de esta era es el escándalo de la talidomida, comercializada en Alemania como Contergan. Aunque el fabricante original era Grünenthal, la red de patentes, químicos y marketing de la época estaba dominada por la escuela de Leverkusen. Bayer, mientras tanto, se lanzó a la conquista de nuevos mercados en el tercer mundo. En América Latina y el sudeste asiático, la empresa encontró el escenario perfecto para expandirse sin las molestas regulaciones que comenzaban a surgir en Europa y Estados Unidos. Comenzaron a vender pesticidas extremadamente tóxicos, muchos de los cuales eran derivados directos de la investigación de gases venenosos de guerra. A los agricultores de Brasil y Colombia se les vendían químicos que eran letales no solo para los insectos, sino para los seres humanos. Los mismos químicos que habían calculado la toxicidad del ciclón B ahora calculaban la potencia de los organofosforados. Miles de trabajadores rurales se enfermaron, sufrieron malformaciones y murieron, mientras los representantes de ventas de Bayer aseguraban, igual que lo hicieron con la heroína en 1900, que sus productos eran completamente seguros si se usaban correctamente. La empresa también comenzó a diversificarse en el mundo de los productos sanguíneos y las vacunas. Y aquí, en los años 70 y 80, se gestaría uno de sus crímenes más modernos y letales. Un crimen que demostraría que para la farmacia del infierno, una vida humana seguía teniendo el mismo valor que tenía en Auschwitz.
el precio de una ganancia trimestral. A finales de los años 60, Bayer era de nuevo una de las empresas más grandes y respetadas del planeta. Fritz Termer murió en 1967, como un ciudadano distinguido, colmado de honores y riquezas. En su funeral, fue recordado como un pionero de la industria y un visionario de la química. Ni una sola palabra sobre las 150 mujeres. Ni una sola mención a los esclavos de Monowitz. La amnesia era total. Bayer había logrado lo imposible: separar su producto de su historia. Millones de personas en todo el mundo tomaban sus medicamentos cada día sin saber que los cimientos de esa empresa estaban construidos sobre una fosa común. La cruz de Bayer se había convertido en un símbolo de esperanza, mientras el gas que fabricaron seguía siendo el símbolo del horror absoluto. Pero la historia no es una línea recta de progreso. Es un círculo que siempre regresa al punto de partida. La arrogancia de los ejecutivos, la convicción de que estaban por encima de la ley y la moral, prepararía el terreno para el próximo gran horror. Porque en los laboratorios de Bayer, un nuevo virus estaba a punto de cruzarse con la codicia corporativa. En la próxima parte, entraremos en la era moderna. Narraremos el escalofriante escándalo de la sangre contaminada con VIH, donde Bayer vendió conscientemente medicamentos mortales a miles de niños hemofílicos, solo para no perder su inversión. Veremos cómo el espíritu de Auschwitz sobrevivió en los años 80 y 90, y cómo la farmacia del infierno siguió cobrando vidas mientras el mundo miraba hacia otro lado.